buenas tardes, hermanos y amigos. Es un gusto llegar hasta sus hogares en la tarde de hoy, 20 de mayo de 2020. Este es Momentos con Dios, un espacio que trae a su vida edificación y paz. Bueno, tal como lo anunciamos el día de ayer, hoy tenemos aquí en el set a nuestra hermana Carla Camacho, doctora, y también con estudios en una especialización. Ella ya estuvo con nosotros al inicio de nuestras transmisiones y regresa en la tarde de hoy para algunas recomendaciones especiales. Bienvenida, doctora Carla, en la tarde de hoy. Bueno, muchas gracias, pastor. Encantada de volverlos a ver, aunque sea por este medio. Muy encantada también de compartir mis conocimientos y despejar algunas dudas que han surgido. Muy bien, quiero leer la palabra del Señor en el libro de Primera a Timoteo, capítulo 5. Primera a Timoteo, capítulo 5. Voy a leer el versículo 23. Y dice así la palabra del Señor: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Voy a leer nuevamente el texto. Ya no bebas agua, le escribe Pablo a Timoteo, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué he decidido tener el texto de Timoteo en la tarde de hoy? Porque hay algunas cosas que quiero decir antes de abordar la temática que tenemos para el programa de hoy. Y es, primero, mirar cómo el apóstol Pablo se preocupa por su hijo en la fe, no solo por los asuntos espirituales, sino también por los asuntos de su salud. Bueno, es sabido para nosotros que el tratamiento del agua ha mejorado a través de los tiempos. Hoy nosotros bebemos agua de mejor calidad que aquella que se bebía en los tiempos bíblicos, porque mucha gente iba a los arroyos, las tomaba, preparaba la comida, la bebía, etcétera. Y al parecer Timoteo tenía problemas estomacales, intestinales, no sé de qué tipo exactamente, y el apóstol Pablo le está dando una recomendación, digamos, médica, digámoslo así, ¿verdad? No porque él sea médico, sino porque él andaba con alguien que se llamaba Lucas, a quien la Biblia describe como el médico amado y quien era el que asistía al apóstol Pablo durante su ministerio. Muy probablemente Pablo le comentó a Lucas la situación de Timoteo, y Lucas le recomendó eso, no porque beber vino sea mejor que beber agua, sino porque de alguna manera era más seguro para su salud beber un poquito de vino para hidratarse que tomar el agua que estaba contaminada en aquellos días. Bueno, la idea no es que la Biblia nos está enseñando procedimientos médicos ni nada. Lo que notamos es el cuidado de alguien por una persona que está enferma. Y al encontrar esto en la palabra, lo que notamos es que la fe no riñe con los procedimientos médicos o con los cuidados que nosotros debemos tener en nuestra salud. Por ejemplo, nosotros no vamos a decir, yo creo en el Señor y todos los días voy a comer chicharrón. Yo creo en el Señor y todos los días voy a llenar de media barra de mantequilla el pan y la comida que tengo. Porque si creo en el Señor, pero tomo esas decisiones, me voy a enfermar, muy probablemente. Y entonces de pronto voy a terminar diciendo, pero ¿por qué si creo en el Señor me enfermo? Porque no tengo cuidados con mi salud. Entonces, teniendo eso como base, en la tarde de hoy, quiero que usted valore la palabra del Señor, que es rica en todas las áreas de nuestra vida, porque la temática de hoy es hablar un poco acerca de cómo ha estado este movimiento del coronavirus o el COVID-19 en el mundo. Llevamos casi 60 días nosotros en cuarentena ya, hoy 20 de mayo, a este momento en el que estamos. Pero no solamente nos ha afectado a nosotros, el mundo entero ha sido afectado, más de 4 millones de contagios en el mundo, miles de muertes alrededor del mundo. Iniciamos con unos datos sobre este virus, pero ha crecido las cosas que afectan en el organismo, la forma como se presenta, etcétera. Pero mejor que yo, la doctora Carla puede hablar de eso en esta tarde. Así que, doctora Carla, una vez más, bienvenida. Y por favor, colóquenos al tanto de cómo va esta situación a nivel mundial. Bueno, a nivel mundial, lastimosamente, esta infección en algunos sitios
se ha incrementado. Y estamos hablando de nuestro país, vamos a empezar por nuestro país. Apenas nosotros estamos experimentando el pico epidemiológico. No hemos llegado todavía al pico epidemiológico. Estamos pasando por los días que las potencias lo estaban presenciando. Y pues en algunos sectores del país este pico epidemiológico ha afectado bastante. Entonces ya hemos visto que en regiones, por ejemplo, como el Amazonas, hay unos casos aumentados. Lastimosamente la costa, nosotros tenemos muchos más casos, incluso nuevos, que ha impactado las otras regiones, porque se esperaba que el Atlántico, o mejor dicho la costa, para no hablar en departamentos, se pensaban que no iba a subir, pero se experimentó este pico. Hay muchas teorías pues respecto a esto, pero la más aceptada y de pronto la más triste es la teoría cultural. Y creo que tiene que ver con lo que usted comentó, pastor, porque muchas veces nosotros nos arraigamos tanto a la parte cultural y a la estructura mental que tienen algunos que es muy difícil cambiar hábitos. Este es simplemente cambiar hábitos, sencillo como eso, como suena, pero para algunos es realmente difícil, porque incluso hay personas que se atreven a decir que este virus no existe. Entonces, quitar eso de la cabeza de personas que piensen eso es algo difícil, es algo difícil. Solamente se puede modificar, lastimosamente, cuando un familiar está enfermo o cuando la misma persona experimenta la misma enfermedad. Y no es necesario uno pasar por eso para darnos cuenta que esto no es ningún invento. A diferencia de los otros países potencia, bueno, ya está bajando un poco, digámoslo así, la tasa de contagio ha bajado un poco, no mucho, pero sí ha bajado un poco. Y lo que querían algunos países lograr, que era como la inmunidad en manada. Esto es un concepto que algunos escucharon, incluso en los noticieros, la inmunidad en manada, y algunos dicen, bueno, ¿eso qué es? La inmunidad en manada es la inmunidad que se adquiere determinado grupo de forma paulatina, ¿listo? Adquiriendo esos anticuerpos, ¿listo? Se puede adquirir o teniendo la enfermedad y generando los anticuerpos necesarios para la enfermedad, o que se genere la vacuna, ¿listo? Lo fabuloso sería que saliera la vacuna para evitar que la inmunidad en manada sea por contagio. El problema de la inmunidad en manada, y es lo que quizás no hemos entendido nosotros y es lo que el gobierno lo ha querido transmitir, o algunas entidades gubernamentales, en este caso el Ministerio de Salud, es que mientras vamos adquiriendo esa inmunidad en manada, no sobrepasemos o no saturemos los servicios hospitalarios, porque si saturamos esos servicios, o sea, si todos nos vamos a enfermar al tiempo, y todos vamos a requerir, por ejemplo, las unidades de cuidado intensivo, no va a haber suficiente. Entonces pasa lo que sucede o lo que sucedió en esos países donde la gente se va a morir. Y es que es imposible nosotros darle abasto a todo el mundo al tiempo. Entonces yo espero, hermano o amigo que estés escuchando esto, que entiendas estos conceptos. Yo voy a definir algunos conceptos nuevos porque, como le dije anteriormente, este es un virus nuevo para nosotros. Apenas estamos viendo cómo es su comportamiento en el cuerpo humano, estamos tratando de que ese comportamiento agresivo que va a tener en algunos no les cause la muerte. Lastimosamente a algunos sí les ha costado la muerte, tanto a adultos como a niños. Entonces, quiero también que ustedes entiendan que esto no respeta edad, tanto a adultos como a niños, porque se ha visto casos en niños que son atípicos, pero se ha presentado. Ahorita más tarde voy a hablar de esos casos, de esos síntomas, y lastimosamente pues cobran la vida de los infantes. Estaba escuchando a una doctora en un noticiero
decir que es un riesgo para nosotros querer adquirir la inmunidad a través de este contagio por manada, como se ha mencionado, sí, porque nosotros no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo. Algunos se han atrevido a decir, sí, pero es que la tasa de mortandad es pequeña, pero ¿qué me asegura a mí que yo no voy a caer dentro de esa tasa de mortandad, dentro de ese 3%, 2%? Porque no todos los cuerpos asimilan un virus de la misma manera. Es bueno que nos hayan aclarado esto nuevamente y vamos a seguir con esta temática en la tarde de hoy, pero antes vamos con música, porque esto es Momentos con Dios. No solamente venimos a enterarnos de muchas cosas, sino a tener espacios de adoración y de reflexión en las charlas que se dan. Así que vamos a escuchar este tema musical. Si supieran también que Él entregó su ser para que nadie muera. Me voy a la montaña buscando paz, estoy tranquilo allí, rodeado por el viento, y una figura empiezo a ver, se me hace familiar, es el maestro. Hay que volver a conversar con él, oír su voz, tocar sus manos. Ese buen Jesús ya no está en la cruz, sigue Bueno, me encanta este tema realmente porque cada vez que lo escucho es una invitación de este hombre a subir a la montaña, a tener comunión con el Señor y a encontrar esperanza para nuestra vida. Bueno, hace 2 meses atrás, cuando nuestro país estaba entrando a esta cuarentena, escuchamos cosas como que el COVID produce fiebre o se siente fiebre, dolor en el pecho, y pues casi uno como que tenía esas ideas en la cabeza, y cuando le daba fiebre, un dolor, enseguida uno estaba pensando si ya tenía o no el coronavirus. Pero a través de lo que ha transcurrido en la historia de este virus en la humanidad, hemos escuchado nuevas cosas, doctora. Entonces, por favor, ayúdenos con eso. Así es. Vamos a presentar una imagen en donde van a presenciar los síntomas clásicos que se tenían del SARS-CoV-2. Bueno, para que me puedan entender un poco, nosotros los médicos utilizamos una nomenclatura. El SARS-CoV-2 es el virus que produce COVID-19. COVID-19 es la presentación de los síntomas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas clásicos que todos conocíamos? Los síntomas eran fiebre, malestar general, tos, listo, que decían, bueno, esos son síntomas leves, y los síntomas severos, como lo pueden ver en la pantalla, son fiebre persistente, dificultad respiratoria, dolor torácico. Esos eran los síntomas clásicos. Y de hecho siguen presentándose esos síntomas. La mayoría de los pacientes que tienen el SARS-CoV-2
tienen estos síntomas y son los cardinales. Nosotros nos centramos en estos pacientes porque por medio de la saliva, como pues, se pueden dar cuenta, el síntoma común es la fiebre y los síntomas respiratorios, pues ahí es donde se va a transmitir. Por eso es que nos centramos en estos pacientes. Pero nos hemos dado cuenta que hay síntomas adicionales, porque es que este virus es nuevo y produce síntomas adicionales. Estos síntomas adicionales que se puede ver en la gráfica no son más que, digámoslo así, la sumatoria de lo que después produce el virus, porque es que el virus activa una cascada, digámoslo así, de respuesta inmunitaria en todas las personas, y esa respuesta inmunitaria no mediada o no controlada es la que va a causar en algunos órganos pues afectaciones. Órganos como por ejemplo la parte cardíaca. En el corazón hay varias teorías que definen cómo puede afectar el virus el corazón y producir incluso eventos coronarios, infartos, arritmias, insuficiencias cardíacas. Esto no es que el virus entre al corazón, no, sino es la consecuencia del virus afectando el sistema inmune, y cómo el sistema inmune, tratando de frenar el virus, pues lamentablemente va a afectar la parte cardíaca. Aparte de eso también, si hay una afectación pulmonar, el pulmón y el corazón, pues digámoslo así, son hermanitos, entonces también se va a ver afectado. Otro órgano que también se ve afectado es el hígado y los riñones. Entonces algunos pacientes van a experimentar insuficiencias renales, insuficiencias hepáticas, y van a experimentar síntomas digestivos como diarrea, intolerancia a la vía oral. ¿Listo? Algunos también pueden presentar ictericia, o sea, que se le coloque la piel amarilla, relacionado con el virus. Y dicen, bueno, pero si yo nunca tuve tos, o tuve una fiebrecita, pero no me pasó más nada. No necesariamente tienes que tener síntomas respiratorios para presentar estas afectaciones. También se han visto que afecta la parte cerebral. Lastimosamente se han evidenciado, hay algunos estudios recientes que han evidenciado la afección de centros nerviosos. El primer centro nervioso que se va a ver afectado es a nivel olfatorio. Entonces hay personas que pierden el sentido del olfato y el sentido del gusto, que se llama anosmia en término médico, que es que usted no huele nada. Usted dice, bueno, yo perdí el sentido del olfato. Y la hipogeusia es cuando usted no siente ningún tipo de sabor. Este es el primer síntoma que incluso algunos expertos dicen, así usted no tenga tos ni dificultad respiratoria, pero si tiene fiebre, que vamos a definir ahorita qué es fiebre, y ya no huele nada y nada le sabe, ese es un síntoma. Algunas personas pueden experimentar neuralgia o dolor intenso en la parte posterior, pues, de la cabeza, y otros pueden experimentar alteraciones motoras o del sistema nervioso central, o sea, alteraciones en donde van a estar desorientados. Este virus ha tenido tropismo, o mejor dicho, afinidad también a las neuronas. Entonces, hay algunos pacientes que posterior presentan secuelas. Bueno, ahora, este es un porcentaje bajo, estamos hablando de un 1.5 al 0.5%, o sea, es un porcentaje bajo de aquellos que se afectan con el virus y presenten esto. Igual la parte cardíaca, aquellos pacientes que afectan el virus y presentan alteraciones cardíacas, pues un porcentaje bajo, pero aquellos que tienen antecedentes de hipertenso o cardiópatas, o algunos pacientes que tienen antecedentes de enfermedades vasculares, son más susceptibles. Alguien una vez me preguntó, pero ¿por qué estas personas van a ser más susceptibles? Resulta que este virus tiene la afinidad por un receptor, eso ya se habló, que es el receptor de la angiotensina 2.
y los pacientes hipertensos este receptor pues los tiene más expresados. No solo eso, sino que tiene su sistema cardiovascular alterado de por sí sin tener el virus. Teniendo el virus, pues lo va a alterar mucho más. Incluso hay estudios recientes de la Sociedad Española del Corazón en donde dicen que las arritmias no necesariamente se van a presentar en la fase aguda, sino que se puede presentar mucho después de haber pasado los 14 días o 17 días en algunos pacientes, se le puede presentar arritmias asociadas a la infección. Cuando uno escucha todo esto, pues se ponen las manos en la cabeza, ¿no? Sí. Porque lo que parecía tan sencillo ha ido como creciendo el espectro de todo lo que se puede presentar. Inclusive hemos escuchado noticias de personas que padecieron el COVID, los declararon libres, luego otra vez, y lo declararon libre, luego otra vez. Tenemos el caso, por ejemplo, de un jugador como fue Paulo Dybala, que duró más de un mes confinado, porque estaba en ese proceso de que se le quitaba y le repetía. Ayer escuché en una de las noticias que pasó el noticiero de un especialista en Colombia, que de pronto decía él, no es que se volvió a enfermar o que le repitió, sino que muy probablemente estaba ahí como escondido, digámoslo así, y volvió a brotar. Pero no es que se infectó nuevamente, es algo de lo que todos nos hemos preguntado, porque se supone que cuando uno supera una enfermedad quedó inmune a eso, no le vuelve como a repetir o a dar, pero nos hemos dado cuenta que no ha sido así. Sí, es un virus que apenas nosotros estamos estudiando y bueno, hay algunos casos documentados, son pocos. Por eso es que los estudios, para que todos tengan en cuenta, no todas las noticias que se presentan por las redes sociales son ciertas. Los estudios son muy limitados. Para que un estudio sea válido tiene que ser la representación de la población y estamos hablando del mundo entero. Entonces la representación en un estudio de 150 pacientes pues no representa a la población. No es significativo. Por eso es que estos estudios simplemente es para dar como una luz o una alerta, pero no para que nosotros nos guiemos. Noticias como por ejemplo que se ha encontrado en el semen este virus, en el líquido seminal. Sí, se ha encontrado. Eso fue publicado el 10 de este mes en la revista JAMA. El problema es que fueron pocos pacientes. Ese es un problema. El segundo, para que aquellos que de pronto no tienen este conocimiento, el sistema reproductor masculino está, entre comillas, privilegiado porque no traspasa el sistema inmunitario hasta allá. Sin embargo, algunos virus tienen la capacidad de inflamar y de causar daños. Ellos encontraron algunos virus allí e incluso esos virus estaban días después o después de 14 días y 17 días del primer contagio. Y esto lo puede explicar porque la parte inmune no llega hasta allá y el virus va a estar incubado. Entonces esto podría ser una explicación a ese fenómeno. Igual pasa en el ovario. En el ovario sucede lo mismo. Ahora, esto lo único que dice es que puede ser un reservorio. Sí, puede ser un reservorio en algunos pacientes, pero no quiere decir de que el contacto sexual sea una manera de transmitir el virus. Esto simplemente dice que el virus está ahí, pero no se ha demostrado que el contacto sexual transmita el virus. Entonces, hay que tener cuidado con lo que leemos. Sí, porque podemos generar temores infundados en las personas. Doctora, hace unos días también escuchaba de algunos niños que han sido afectados y que presentaron un síndrome. Cuando lo escuché yo dije, pero ¿cómo le ponen a eso el nombre de una moto? Dije yo, porque hablaron del síndrome de Kawasaki. Y yo dije, eso se lo pondrían por alguien de Japón, yo no sé, pero me dio hasta risa el nombre. Después ya cuando supe lo que era, pues me dio mucho dolor. Pero hemos escuchado que muchos niños han sido afectados con este síndrome o que son afectados de alguna manera por esta situación del COVID.
Sí, en los niños ellos no tienen desarrollado el receptor de la angiotensina 2. Entonces este virus ha encontrado la manera de adaptarse al cuerpo de los niños. Y el síndrome de Kawasaki es una enfermedad que ya existía desde hace mucho. El diagnóstico también fue dado hace mucho. Sí, hace alusión a su fundador, ¿sí? ¿Quién lo halló, lo descubrió, algo así? Sí, exactamente. Entonces, no es que sea síndrome de Kawasaki, sino que se asemeja mucho al síndrome de Kawasaki y lo que causa son microtrombosis en ciertas áreas corporales. Entonces, en los niños esa enfermedad se ha manifestado de esa forma, ha causado muertes, sí. La comunidad pediátrica, yo pregunté, indagué, ellos todavía están en fase investigativa porque no encuentran una razón por la cual el virus se adaptó de esa manera en los niños, por qué reaccionó así. Hay otros niños que sí les da síntomas respiratorios, la mayoría afortunadamente salen adelante, otros desafortunadamente fallecen. Pero esto es más que todo para que ustedes sepan que hay que cuidar la población infantil, que esto no es solamente un virus que le da a los viejitos y a los enfermos, sino a todos nos ataca por igual. Incluso a los adultos también les da la parte de las enfermedades trombóticas. Aquellas personas susceptibles, porque es que usted dijo algo que es muy cierto. ¿Quién sabe que es susceptible o no? Nadie sabe si uno es susceptible o no. Entonces yo prefiero no exponerme a mirar, ¿será que soy susceptible? Voy a ver. Eso es como si usted jugara a la ruleta rusa con una pistola, vamos a ver si la bala me va a dar. Yo personalmente no me expondría de esa manera. Muy bien, yo creo que se ha tratado de ser claro con todo esto que se está presentando en el mundo, y mientras usted y nosotros aquí vamos asimilando la información, ¿qué tal si nos vamos con un corte musical en la tarde de hoy y nos preparamos para este último segmento en el programa de hoy? Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor, tómame, abrázame. Bueno, estábamos aquí tras bambalinas hablando algunas cosas de teorías y conceptos que se escuchan en el mundo entero, pero
Cuando nos disponemos para terminar la cuarentena en nuestro país y sin saber las decisiones que se van a tomar, estamos pensando que muchos de la sociedad van a salir muy pronto, muchas ramas laborales, y lo que va a hacer es que va a haber mucha gente en la calle. La noticia que escuchamos hace unos días es que se le ordenó a los bancos ampliar el horario de atención y tener precauciones adecuadas para atender a los clientes. Pensando precisamente en esto, doctora, en que cada vez son más los lugares que se van abriendo de trabajo, en que va a haber mucha más gente circulando en el transporte público, en las vías, etcétera. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos hace en la tarde de hoy para que lo tengamos en cuenta y qué debemos y qué no debemos usar nosotros? Hace poco hubo una polémica por una cantidad de mascarillas que el Congreso quería comprar. No solamente era la cantidad de dinero, sino que no eran las que ellos deberían usar. Entonces la gente decía, bueno, entonces si no la usan ellos que tienen plata, menos yo. Y se formó una polémica con eso que realmente no giraba en torno al dinero. Sí, era mucho lo que se iba a usar, pero es que no debían usarlos ellos. Entonces, por favor, sus recomendaciones acerca de esto. Ok, los elementos de protección personal son, como su nombre lo dice, es para nosotros protegernos y proteger al que está a nuestro lado. Entonces, los elementos que ustedes ven o pueden buscar en internet, que es la mascarilla o los tapabocas quirúrgicos, son los que deben utilizar todas aquellas personas que van a salir y todas aquellas personas que tienen síntomas respiratorios leves. No es necesario que usted utilice el N95 si no es del personal de la salud. Aquí tengo un tapabocas de los... Exactamente, esos son los tapabocas que se pueden usar, que son los tapabocas quirúrgicos. Esos tapabocas que van a proporcionarle a usted, número uno, que si usted tiene el virus pero es asintomático o tiene síntomas leves, pues no vaya a exponer al que está a su lado. Número uno. Número dos, también lo va a proteger a usted con la correcta colocación, porque entre otras quiero hacer énfasis en la correcta colocación. Hay personas que solamente se colocan el tapaboca en este lado. Yo una vez de manera pues pintoresca y un poco burlona le dije a una persona, ¿es que usted tiene branquias? ¿O es que respira por acá? ¿Por qué se lo pone aquí? Es cierto, o sea, aquí no va a proteger la vía respiratoria, está acá. Hagamos la muestra. No así. No así, exactamente. Así no, lo único que está haciendo es tapándose la barbilla de una manera muy poco ética, si estuviera mi hermana acá. Sí, de pronto ni se la afeitó y no quieren que la gente se la vea. Exactamente. La correcta hay personas que también lo colocan hasta la boca, nada más. Eso también está incorrecto. ¿Por qué? Porque no está protegiendo la vía respiratoria. Recuerden, es vía respiratoria y boca. ¿Por qué vía respiratoria? Porque por ahí va a ingresar y por ahí también sale si usted está. Y boca porque usted va a estornudar. Entonces, la correcta colocación es nariz y boca. ¿Listo? Es la correcta colocación de esta mascarilla. No hay necesidad que usted salga ahora a comprar la N95. La mascarilla tipo N95 es para el personal de la salud. ¿Por qué es para el personal de la salud? Porque nosotros somos los que vamos a tomar la muestra a esos pacientes. La mascarilla N95 tiene unos microfiltros especiales. Es más, nosotros tomamos la muestra con la mascarilla puesta y también una máscara protectora para aquellos, digámoslo así, partículas más grandes en el momento de tomar la muestra. Usted no va a tomar ninguna muestra en la calle, entonces no es necesario. ¿Listo? Ahora, el tipo de tela, porque hay unos que dicen, no, pero yo uso de tela, yo uso X o Y,
se puede utilizar de tela, pero usted le puede conseguir un filtro. Hay personas que han sido bastante prácticas y los filtros de papel de cocina los han colocado en los tapabocas de tela y eso se puede. Los tapabocas de tela se pueden lavar. Es una opción económica porque pues se evita también el consumo de estos tapabocas que no son para nada pues baratos. Ahorita se ha aumentado el precio. Ahorita las personas han, digámoslo así, expandido su imaginación y han hecho varios tapabocas. Esos ustedes los pueden adquirir porque usted no es personal de la salud, usted no va a atender pacientes que son positivos a aerosoles positivos, entonces no hay problema. Ahora, el otro elemento de protección personal para aquellas personas que no son del personal de la salud es, aunque ustedes no lo crean, los gorros. Las mujeres, nosotros nos gusta lucir el cabello pues suelto, el cabello amarrado, a algunas no les gusta, otros dicen, no, entonces ¿para qué me hice el blower? El calor, ¿sí? Entonces, chicas, tenemos que amarrarnos el cabello si vamos a ir y más si estamos en un transporte público. Y no solo amarrarnos, si usted puede colocarse una especie de turbante o un gorro, colóqueselo porque aquí también queda la partícula de aquella persona que se puso el tapaboca acá y tosió o que no se puso tapabocas, entonces la partícula va a viajar hasta el cabello y usted tendría que llegar a su casa a quitar el blower y lavarse el cabello. ¿Ves? Entonces sería una buena recomendación para las chicas que tienen el cabello largo. Los guantes. ¿Qué pasa con los guantes? Los guantes se pueden utilizar. Aquellas personas que son cajeros, que están administrando alguna tienda, que están dispensando alimentos, deben usar guantes. Incluso antes de esta epidemia, ellos deben usar guantes porque están manipulando alimentos. El problema es cómo usar los guantes. Si usted tiene los guantes, no es que usted esté completamente protegido. Si usted tiene los guantes puestos, usted no puede tocarse ninguna otra parte de su cuerpo con los guantes. Si lo va a hacer, se los tiene que quitar, los tiene que desechar, lavarse las manos y colocarse unos nuevos. No es que usted va a coger esos guantes y los va a relavar y a relavar. No, son guantes desechables. De hecho, su nombre lo dice. Si su empresa le exige los guantes, usted debe saber manejar los guantes. Entonces ya sabe, si usted tiene guantes y está manipulando dinero y necesita ir al baño, hacer alguna otra actividad, usted se quita los guantes, se lava las manos y se pone guantes nuevos. No es que se va a poner los mismos guantes. ¿Qué pasa si usted se pone los mismos guantes? Al coger el guante ya se infectó. Entonces, en ese orden, hay personas que por su trabajo, porque de pronto tienen contacto con secreciones, estamos hablando el personal sanitario de la limpieza, ellos tienen que utilizar un traje especial o el overol que nosotros hemos visto, pero porque ellos manipulan esa sustancia. Si su trabajo X o Y compromete que usted manipule ciertas sustancias que son contaminantes, utilice el overol. ¿Listo? O también puede utilizar, si su trabajo va a requerir o tiene salpicaduras con esas sustancias, utilice la máscara protectora, que algunas empresas incluso han sido bastante activas en eso y en gorras he visto esa máscara y se ha visto muy bonito. Personal que manipula alimentos en ventas puede utilizar esas máscaras protectoras. ¿Por qué? Porque hay gente que le va a hablar y usted va a hablar sobre la comida, ¿sí? Para despachar, entonces eso va a evitar, junto con el tapabocas, que salgan esas partículas. Qué bueno que haya dicho eso de junto con el tapabocas. Sí, junto. Porque he visto personas que usan la mascarilla, pero no usan el tapabocas. Entonces llenan la mascarilla de suciedad.
de su saliva, y bueno, creo que se convierten en un ente contaminante mayor. Entonces, mascarilla y tapaboca, ¿no? Así es, mascarilla y tapaboca. Y mascarilla, como le digo, ahora en el mercado hay miles. Ahorita, la verdad, las personas se han ideado muchas formas de conseguirla, incluso también económicas. Las mascarillas que son de acetato, estas mascarillas tienden a tener una vida media bastante baja, a diferencia de estas duras, rígidas que utilizamos nosotros, el personal médico. Las del acetato, las mascarillas del acetato, una vez usted vea que la mascarilla esté fisurada o esté rota, tiene que cambiarla. Listo, inmediatamente. Las otras, que son de vinilo, esas son rígidas, esas simplemente se lavan con agua y jabón hipoclorito y se ponen a secar y se pueden utilizar las veces que sean necesarias. Ahora, lo importante acá es que va a tener que cambiar muchas costumbres. Entonces ya nosotros no vamos a saludarnos eufóricamente como estamos acostumbrados a saludarnos aquí en la costa. Ya el saludo va a ser un poco más distanciado. Más oriental. Más oriental, exactamente. Tenemos que cambiar incluso esa parte. Es difícil, sí, porque nuestra cultura es un poco más familiar. Nuestra cultura es un poco más sociable y estrecha. Pero no se va a poder hasta que nosotros pues pasemos todo esto. Entonces, lo ideal aquí, más que utilizar los elementos de protección personal, es que usted cambie su manera de pensar. O sea, hay personas que utilizan los elementos de protección personal, pero no cambian su manera de pensar. Y por eso es que, lastimosamente, incluso algunos colegas se han infectado, porque no tienen el cuidado de manipular y utilizar estos elementos de protección personal correctamente. Entonces, usted, si lo va a adquirir para trabajar, tiene que tener un protocolo. O sea, mi recomendación es preguntarle a su jefe inmediato cuál es el protocolo a seguir. Y ya usted teniendo claro el protocolo, cúmplalo. Cuando llegue a su casa, tenga usted en su casa un protocolo igualmente para todos los que van a salir y entrar. Es un protocolo que ustedes lo pueden encontrar incluso en internet, que solo consiste en separar la ropa que usted trae de la calle, separarla en una bolsa, el calzado, irse a duchar, limpiar muy bien los celulares. Es más, encontré también una manera entre los médicos que metían el celular en los estuches que antes se utilizaban para ir a playa o piscina. Eso también es una opción. Este estuche va a estar hermético, entonces su celular pues va a quedar protegido. Sería una buena opción si su modo de trabajo es el celular y usted tiene que hacer uso del celular. Cómprese el estuche, no creo que cueste más de 5,000 pesos y lo que usted va a lavar es el estuche y pues no se daña el celular. ¿Listo? Pero usted tiene que tener ese protocolo estandarizado en su mente. Al inicio va a ser difícil porque todo cambio produce disconfort. Al igual como nosotros estábamos de pequeños y crecíamos, nos dolían los huesos, era disconfort total. Este es igual, es simplemente un cambio de chip para nosotros generar conciencia y cuidarnos nosotros mismos y a los demás. Muy bien. Mire, nos estamos preparando para muy posiblemente terminar la cuarentena, pero no para terminar con los cuidados que debemos tener. No es que se termina la cuarentena y nosotros volvemos a nuestras andanzas y a nuestra vida. Tenga algo en mente, hermano y amigo. La relación social, las relaciones sociales, la vida tal como la conocíamos o la llevábamos, no se puede seguir llevando. Por lo menos no hasta que tengamos una vacuna o que definitivamente, digamos, vencimos al virus a nivel mundial. Mientras eso se dé, todos debemos tener los cuidados. Muy probablemente en unos meses se van a dar apertura a nuestras iglesias para poder realizar los cultos y eso también va a cambiar, porque ya no nos vamos a poder sentar juntos, ya no nos vamos a poder saludar como lo hacíamos regularmente en nuestras iglesias, y eso nosotros debemos entender que no es falta de amor, ni de espiritualidad,
ni de sociabilidad, sino que son los cuidados que debemos tener mientras pasamos esta situación que nos está afectando. Bueno, nos acercamos casi al final de nuestro programa, pero antes de ir a él, vamos con un corte musical que nos va a introducir a un momento de adoración para luego tener las recomendaciones finales en la tarde de hoy. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Bueno, y para esta última parte del programa quisiera comentar algo. Sé que la doctora Carla nos va a orientar, pero ha sucedido no solamente en Barranquilla, sé que ha pasado en otras partes del país. Y es que cuando alguien se entera que un vecino salió positivo para COVID-19, pues se levantan contra ellos. Algunos han sido inclusive ofendidos verbalmente. Inclusive creo que en algunas ocasiones ha habido hasta agresión física. Se les ha prohibido salir, se les ha prohibido que les lleven cosas y ha sido muy difícil para esa familia. Solo aquí en Barranquilla vimos un video que circuló por las redes sociales, las noticias. Una señora casi llorando pedía ayuda porque los vecinos no le permitían ni siquiera que llegara comida a su casa. Mis hermanos, en esto nosotros debemos tener una sensibilidad muy especial, porque en ocasiones, por muchos cuidados que tengamos, muy posiblemente alguien va a salir infectado, contagiado, y no nos gustaría tener que pasar por eso que han vivido algunas familias. Aquí es donde la máxima bíblica cobra un valor importantísimo, y es que todo lo que tú quieres que una persona haga contigo, hazlo tú con él también, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, versículo 12. Entonces, frente a toda esta triste realidad, por favor, doctora, denos una recomendación final antes de terminar el programa en la tarde de hoy. Ok, bueno, lastimosamente no quisiera expresarme así, pero toca, y es que la ignorancia es la madre de todos los males. Si usted no conoce el comportamiento de esta enfermedad o no lo quiere conocer, porque hay personas que plenamente lo conocen y no quiere entender que esto simplemente se trata de tomar medidas tan sencillas como es lavarse las manos y listo, usted va a ser parte de ese grupo que va a maltratar a los demás. Vea, no es necesario que usted tome medidas extremas con los pacientes positivos, porque si no, usted va a tener un grave problema psicológico, porque muy probablemente dentro de algún tiempo todos vamos a ser positivos. Entonces usted tendría que encerrarse en una burbuja y vivir allí. Y eso creo, pues para las personas que manejan la parte psicológica y emocional, es un trastorno psicológico. Entonces a usted probablemente lo van a tener que meter en un psiquiátrico. No es necesario hacer eso. Las personas que tienen contacto estrecho con alguien que fue
diagnosticado positivo, tampoco tiene que salir corriendo a hacerse la prueba. ¿Qué es contacto estrecho? Contacto estrecho es aquella persona que tuvo un contacto, ya sea porque vivió con él o con esa persona positiva, tuvo contacto a menos de 2 metros, ¿listo? Fue diagnosticado como positivo el que tuvo contacto y usted no tenía pues las medidas. Esa persona, ya sea vecino, familiar, tiene que guardar la cuarentena, o mejor dicho, el aislamiento por 14 días, ser notificado para que lo estén llamando y hacer un seguimiento por teléfono o por email. Y si usted llega a presentar síntomas, ya sea fiebre, vamos a definirlo, temperatura de 37.5 o más, persistente, o dolor de garganta, dificultad respiratoria, o como le dije, que no percibe olores o no percibe sabores, esos son síntomas cardinales del virus. Si usted llega a presentarlo, usted le informa a la entidad de salud, le dice, hombre, yo soy un contacto estrecho, estuve con alguien que fue diagnosticado positivo, y ahí es donde usted le van a hacer la muestra, no antes. ¿Listo? Hay que tener en cuenta esto. Lo otro que hay que tener en cuenta es si usted es un paciente índice. ¿Qué es el paciente índice? Es aquel paciente que tuvo el contacto estrecho y es positivo. Usted es el paciente índice, ¿por qué? Porque usted dio positivo, le van a hacer un seguimiento. La Secretaría de Salud tiene sus protocolos estandarizados, que no los voy a dar, digámoslo así, en detalle, porque son cosas médicas, en donde a determinado tiempo a usted le van a hacer la prueba. No es que enseguida le van a hacer la prueba, es a un determinado tiempo. Y las razones médicas están, ahorita no las voy, o pues no es el tiempo pertinente para decirlas, pero usted tiene que esperar. Ahora, el personal de la salud es diferente porque nosotros tenemos un contacto estrecho siempre con los pacientes. Y si nosotros llegamos a ver un paciente positivo y no tuvimos las medidas, las precauciones, a nosotros sí se nos va a hacer el hisopado para mirar si es positivo o negativo, porque es que nosotros estamos en contacto con las demás personas, es diferente. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta eso. Y aprovecho este espacio también para decir que usted, por favor, si usted no es de esos que agreden al personal de la salud, lo felicito. Y si usted en algún momento pensó en agredir o discriminar al personal de la salud, lo invito a que reflexione. Nosotros somos en este momento su opción, su única opción, aparte de Dios, aquí en la tierra, que puede ayudarlos. O sea, no veo la lógica, no encuentro ninguna lógica en agredir al personal de la salud, si nosotros somos los que lo estamos ayudando. Me parece eso muy ilógico, y aplaudo a aquellas personas que nos ayudan a nosotros. Gracias por sus oraciones, gracias, hermanos, por su atención. Realmente nos hace... También somos humanos, también nos deprimimos. Algunos médicos incluso han tenido que cambiar de domicilio porque tienen miedo de contagiarlos. Eso es una carga emocional grande. Así que les doy gracias por sus constantes oraciones. Y bueno, pastor, sin más que decir, gracias por todo. Muy bien, bueno, este ha sido un espacio, creo, de mucho provecho para todos, de bendición, para abrirnos un poco los ojos a la realidad y para entender que definitivamente debemos cambiar nuestro comportamiento social, pero también nuestro comportamiento espiritual y emocional. Esperamos que este espacio pueda llevarlo a reflexionar, a meditar y a ser un instrumento de bendición para otras personas. Ha sido un placer tenerlos en la tarde de hoy y los esperamos el día de mañana, 5 de la tarde, en otro espacio de Momentos con Dios, y nos alistamos también para el culto a las 7 de la noche. Bendiciones para todos.